caso, nematelmintos. En los nematelmintos habíamos estudiado que eran estos dioicos, ¿verdad? No sé quién está en espera, pero ahorita ya empecé la clase. Bien, lo que quiero que recuerden es que los helmintos tenían una particularidad que eran gusanos de tipo plano. ¿Recuerdan? Hemos estudiado los céstodos, que eran las tenias, los tremátodos, que eran listomidios y esquistomidios. Recuerden que en su examen, porque Marioli me pasó el tema de examen que tienen ustedes, y entre ellos están estos, que son los distomidios, que hemos estudiado muy bien lo que era la fasciola hepática. Así que tienen cómo dar un buen examen de la fasciola hepática. Bien, hemos estudiado hasta ahí, hemos estudiado nematelmintos, entre ellos habíamos visto que estaban las carilumbricoides, estrongiloides, las uncinarias, el trichuris trichuria, recuerdan, ¿verdad? Esos eran nuestros nemátodos gusanos que son redondos, pero ahora vamos a estudiar un poco más sobre estos nemátodos. Estos son los que ya hemos visto, recuerden. Pero nos toca estudiar estos que son el Enterobius vermicularis, el Toxocaracanis y las filarias. Las filarias, chicos, también son gusanos redondos. Ahora les explico por qué está fuera de lo que a un inicio hemos estudiado. ¿Recuerdan ustedes este cuadro en el cual hablábamos de quiénes eran geohelmintos? Y si recuerdan, los geohelmintos eran aquellos que requerían del suelo, de la humedad y una temperatura para que los huevos que no son fértiles se conviertan en huevos fértiles o huevos larvados. Y entre estos eran ascaris, uncinarias, estrongiloides. Bien, hemos hablado muy poco, pero hemos dicho de que hay algunos que son no geohelmintos, que es lo que ahora nos corresponde estudiar y por qué estaban separados de estos otros. Estos no geohelmintos no requieren del suelo para terminar su ciclo de vida. ¿Ya? Entre esos está este que vamos a estudiar ahora, que es el Enterobius vermicularis o llamado también oxiurus. ¿Ya? No necesita de la tierra. Y estos otros que son las filarias, que son biohelmintos, que en realidad estos biohelmintos se caracterizan, a pesar de ser gusanos redondos, porque no requieren ni el suelo ni son no geohelmintos, sino requieren de alguien que nos permita, sino que nos contagie, y en este caso es un hospedero intermediario que es el insecto. En este caso, el mosquito Aedes anopheles, ¿no es cierto? Este es el vector en realidad que va a provocar esta biohelmintiasis, que es la filariasis, que es lo que ustedes van a exponer y también es parte de su examen. Las filarias también había sido un nemátodo, pero muy distinto a estos dos. Este que requiere el suelo, este que ahora vamos a estudiar que no necesita el suelo y van a ver por qué, y este que el medio de transmisión es un vector para que pueda provocarse la filaria. Pero del mismo modo son nemátodos, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a estudiar a este señor que es el Enterobius o denominado oxiurus. Bien, para entender esto, nosotros en la práctica tenemos una técnica que se llama la técnica de Graham, que es para determinar exclusivamente a este Enterobius vermicularis. Entonces, cuando vayamos a estar en la práctica presencial, que es lo que hicimos con el grupo 1, ustedes van a entender esta técnica. Yo les he explicado que si no lo hemos aplicado, porque es una técnica que requerimos de paciente, pero sí se les ha hecho de manera objetiva, de manera que ustedes puedan comprender cómo se hace esta técnica. Bien, para hablar del Enterobius vermicularis, yo tengo que conocer a este, que es un gusano redondo, es un gusano pequeño, tiene un tamaño más o menos de 1 centímetro y tiene ciertas características, en algún caso similares a los nemátodos, a los ascaris, a los estrongiloides, a las uncinarias, en un determinado estadio larvario, pero vamos a ir conociendo a este Enterobius vermicularis. De manera general, es un nematodo intestinal, a diferencia de los otros. Recuerden que ellos se desarrollaban a nivel del intestino delgado
Este pasa por el intestino delgado, pero donde termina el desarrollo completo es a nivel del colon, generalmente en la región del ano. Es conocido como oxiuro y tiene una distribución a nivel cosmopolita, es decir, es propio de cualquier lugar. Y lo más característico y grave, digamos, es que no solo está en las zonas tropicales, ¿no es cierto? Que el áscar y las uncinarias necesitan el medio que sea una temperatura adecuada y la humedad adecuada para poder desarrollar su larva, que ya es infectante. En este caso, puede estar en áreas que no son tropicales, o sea, sí puede estar en nuestro medio, como es Cochabamba, puede estar en el altiplano, o sea, está en cualquier lugar. No es geoelminto, ya que se requiere, chicos, solo 4 a 6 horas para que los huevos sean infectantes. O sea, nuestros ascaris, por ejemplo, requerían de semanas para poder ser un huevo fértil y poder ser un medio de infección, ¿no es cierto? Este huevo fértil. Pero en este caso, el Enterobius vermicularis, que no requiere suelo, este se encuentra en la región de los pliegues del ano y solo requiere 4 a 6 horas para volverse un huevo infectante. Bien, no hay reservorio, es decir, es exclusivo del ser humano, no vamos a encontrar en otro ser o en otra, o ser una zoonosis, no, solo es propio del ser humano. Bien, entonces este cuadro nos muestra y nos da a entender más o menos qué pasa con el Oxyurus, con el Enterobius vermicularis. O sea, si ustedes ven en esta diapositiva que me está mostrando, me dice que la enfermedad se llama oxyuriasis y que esta imagen me dice que yo me puedo contagiar, ¿no? Por contagio directo de persona a persona con la mano contaminada, o también van a ver cómo se puede uno contagiar por retroinfección o por otros medios, pero que no son conocidos como en el caso de los otros nemátodos, ¿me entienden? Ahora esta imagen me dice que el contacto es de persona a persona. No necesito ningún otro medio, sino de persona a persona. Bien. Los gusanos adultos son pequeños, ¿no? Hay la hembra y hay el macho. Las hembras son las más importantes en este caso porque son las que van a producir los huevos. Estas hembras miden más o menos de 1 a unos 5 centímetros de largo. Les tengo que comentar que esto en la práctica, como se ve más en los niños, pues sí se observa de manera macroscópica como una especie de pequeños granos de arroz que podría encontrarse en la región perianal. Si ustedes abren los pliegues del glúteo y ven la región perianal, van a encontrar estas larvas que son de un color blanquecino. El macho es de 0,2 a 0,5 centímetros y tiene una especie de aletas cefálicas que le permite el movimiento y el traslado. Se le conoce como alfilerillo, es decir, tiene una punta, esta punta es muy delgada, que le caracteriza a este gusano porque esta punta es la que va a ir a permitirle adherirse a nivel de la mucosa intestinal. Por eso se lo denomina como un alfiler. Bien, el parásito hembra se observa en la región perianal, o sea, esta hembra tiene que migrar a la región perianal para depositar los huevos y estos huevos que en un inicio no son fértiles, en 2 a 4 horas se vuelvan fértiles. Bien, el tamaño aproximado, hemos dicho 1 centímetro, el color es blanco, un blanco cristalino, un extremo es puntiagudo y los huevos son transparentes y contienen una larva móvil. ¿Por qué hablamos de una larva móvil? Porque esos 3 a 4 horas le permite ya mostrarnos un huevo larvado, que es lo que los chicos han visto en la muestra que yo les traje. Este huevito larvado, que si está alguien del grupo 3 puede decirlo. Tiene ciertas características que la vamos a ir estudiando posteriormente. Es monoxeno. ¿Por qué les decía monoxeno? La pena de nosotros ahorita no interactuamos, pero si pregunto nadie me contesta, monoxeno es porque tiene un ciclo de tipo directo, ¿no es cierto? No requiere de otro hospedador, porque hemos dicho que es propio del ser humano. Bien, no es monoxeno, ahí está, solo infecta a un hospedero, en este caso es el ser humano, es el único que no tiene una fase larvaria libre.
¿Qué significa fase larvaria libre? Vamos retrocediendo a lo que eran los ascaris, ¿no es cierto? Que tenían esa posibilidad de formar ese tipo de larvita en el suelo. Y en el caso de las uncinales, en el caso del estrongiloides, por ejemplo, especialmente el estrongiloides, daba lugar a la formación de una larva, en este caso de vida libre, o sea, formaba hembra y macho en el suelo, ¿recuerdan? Entonces tenía esa posibilidad. En este caso no, no tiene esa posibilidad de formar una larva de vida libre, ¿ya? Al no ser geohelminto, este parásito infecta rápidamente al mismo hospedador, llegando a ser una larva infectante de tipo 2. Hemos dicho de 4 a 6 horas, una vez depositado en la región perianal, pues este puede inclusive dar la formación ya de una larva madura. Y ahí vamos a ver por qué se produce la retroinfección. Se resalta el intestino grueso porque es en él en donde va a madurar esta larva, ¿no es cierto?, de enterobius vermiculares, y no va a presentar una migración larvaria mientras se encuentra en la región perianal. Bien, aquí vamos a entender mejor un poco más el ciclo de vida. Dice, en la región perianal, o sea, se encuentra esta larva, infectante directamente por vía oral a través de la ropa. O sea, si bien la larva no es el medio de infección, el huevo sí. Y esta cantidad de huevos, porque pone gran cantidad de huevos, puede estar en la ropa del niño, porque hablemos del niño, es propio de los niños, del niño que esté infectado. Entonces, como hay gran cantidad de huevos, entonces podemos trasladar la ropa del niño y en ese momento contaminar las manos o de repente hacer que estos, porque son livianos, se encuentren en el aire y podamos nosotros o ingerir de manera involuntaria o inhalar este huevo que es tan lábil y liviano que al movimiento de la ropa pues se eleva en nuestro ambiente. Entonces, fíjense qué fácil es de contagiarse. En el intestino se convierte en parásito adulto y se localiza en el colon. Ahora, la hembra sale del ano a la región perineal donde va a poner los huevos sin necesidad de hacer la deposición. Entiéndame aquí, la muestra de heces no me sirve, ¿ya? Porque no se encuentran los huevos en las heces. Por eso dice que no necesita caer a la tierra el huevo y se forma directamente en la región perianal de 4 a 6 horas y ya está larva, ¿no? Da lugar a la formación de la hembra grávida de 10.000 huevos aproximadamente cada larva, por medio de una sustancia que es pegajosa, que es el moco que está en la región perianal, porque es la zona más húmeda, se adhiere a la piel, que hemos dicho, esa parte puntiaguda que tiene el gusano hace que se adhiera a la piel y se arrastra por ella dejando una hilera de huevos en esa región. Por eso es que los niños tienen mucho escozor en la región anal, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Después de ingerido el huevo embrionado, cuando alguien se contamina, la larva se libera a nivel del intestino delgado para trasladarse al intestino grueso y se desarrolle hasta su forma adulta. Este proceso tarda 2 a 4 semanas, pero dar un huevo embrionado es de 4 a 6 horas, ¿no? Bien. Ahora, si aquí veo en el cuadro, para mejor entendimiento de ustedes, el elemento infectante siempre va a ser el huevo ya embrionado que ingresa por la boca, llega al estómago y se libera como larva 2 en el estómago, eclosiona el huevo, libera la larva, pasa por el intestino delgado y se va hacia el intestino grueso, o sea, el colon, donde va a dar lugar a la formación o la diferenciación entre hembra y macho. Empieza el proceso de cópula y la migración de la hembra, que ya está con los huevos, migra a la región perianal y deposita los huevos en esta región perianal, que al inicio no son embrionados, ¿no? Entonces deja los huevos en el esfínter y estos huevos maduran en esta región perianal, dando lugar a la formación de la larva
o simplemente son trasladados los huevos, ya sea por la mano del mismo individuo y provocar una o una reinfección, o bien encontrarse en el ambiente o contaminar la mano de otro ser humano para hacer un tipo de contaminación indirecta, en este caso, si fuera también que está contaminando ciertos alimentos. Entonces, esa es la forma o el ciclo en el cual se desarrolla este parásito, que es un nemátodo, que es denominado Enterobius vermicular. Bien, que es la retroinfección. Ya les había dicho, los parásitos hembras viven aproximadamente 3 meses, se adhieren débilmente a la mucosa, pero no son capaces de herir o penetrar, es decir, no se van, como el caso de las uncinarias, por ejemplo, que se van por el tejido a otros órganos, al torrente circulatorio. No, estos viven en la región perianal y en el colon, no hacen ese ingreso a otros órganos, ¿me entienden? Ahora, produce una situación ectópica, sí. Ingresan a lugares que no son habituales, que está más cerca de la región perianal, en la mujer la vagina y en el varón de alguna forma la uretra. Menos probable, pero nada imposible, porque a los bebés se le pone el pañal y el pañal si deposita los huevos y tiene este niño este tipo de parásito, pues puede a nivel del pañal y el movimiento trasladar esos huevos o la larva a nivel de la región de la uretra, provocar ciertos problemas inflamatorios secundarios. Pasa lo mismo en las mujeres entrando por la región vaginal. Algunos autores han definido la teoría de la retroinfección, es decir, que esta larva vuelve a ingresar por el ano, se nuevamente coloniza a nivel del colon y da lugar a la formación de otras larvas, o sea, producción de huevos y otras larvas, o simplemente vuelve a tener la cópula y vuelve a producir huevos. Lo que hay que aclarar es que el macho, una vez que hace que la hembra haya sido fértil o haya estado grávida, este muere, ¿no es cierto? Entonces el macho tiene corta vida, relación de la hembra. Como decíamos, para poner los huevos, la hembra que está grávida, pues sale a la región anal y deposita los huevos que ya están, obviamente no primero embrionados, luego embrionados, donde el ambiente oxigenado permite que se complete esta maduración, ¿no es cierto? Está fuera de nuestro organismo, pero en la región del ano. Estos son los huevos, son blancos, tienen una forma de D invertida, son transparentes. Y si recuerdan, teníamos unos huevos que eran hialinos. ¿Quién me puede decir quién era este? ¿Qué parásito tenía los huevos de forma hialina con blastómeros al centro? A ver, uno de ustedes, ¿quiénes eran? Marisabel, ¿quién era este tipo de parásito que nos mostraba este tipo de huevos? Lo hemos visto en la práctica en muchas ocasiones. ¿Alguien que pueda decirme? Clau, ¿están o no? Sí, ¿Sí? doctorita, sí estoy, pero no me acuerdo el nombre del huevo. No A me ver, acuerdo. les hago recuerdos, que eso es lo malo de no estar en presencial. Yo se los dibujé para que vean cuál era. ¿Cuál era, chicos? Fernando, David. El ascaris era mamelonado, tenía la parte engrosada, su membrana, lo han visto, ¿no es cierto? El estrongiloides es una larva y no me da lugar a la formación de huevo. ¿Quién me falta? Chicos, les voy a aplazar. ¿Quién le falta? La uncinaria. ¿Recuerdan ahora la uncinaria? La uncinaria es hialina, es decir, tiene una parte muy transparente y al centro los blastómeros, ¿recuerdan? Este se parece un poco a la uncinaria, muy poco. Tiene un lado que es plano, pero sí es un transparente en realidad, pero lo que le diferencia de la uncinaria es que esta directamente presenta una larva en su interior. En cambio, la uncinaria tiene que transcurrir en el suelo, dar lugar a la formación de la larva después de un determinado tiempo. En cambio, este lo podemos ver nosotros más rápido en una muestra que no es fecal. En cambio, la otra necesito una
muestra de materia fecal para poder ver huevos de un cinario. En este caso no. Y van a entender luego cuando les termine de explicar. Posee una doble membrana, son muy evolucionados desde su salida. Y bueno, hablando un poco de la morfología, la hembra es grávida y si se fijan, todo esto es el útero y la única función que tiene la hembra en casi la mayoría de los nemátodos es dar lugar a la formación de huevos, o sea, preservar la especie de este parásito, ¿no es cierto? Entonces hay gran cantidad de huevos, prácticamente es un saco de huevos y va a depositar a través del el oviducto estos huevos en la región perianal. Miren la diferencia con el macho. El macho es una estructura muy similar a cualquier otro parásito. Si ustedes recuerdan, estrongiloides tiene más o menos esta estructura, pero obviamente este es macroscópico, ¿no es cierto? El estrongiloides nunca va a ser macroscópico, ese es microscópico. Entonces no podemos confundirlo. Ojo, solo estoy mostrando que tiene una similitud la forma. Ahora en el huevo, tenemos este 1, que es el huevo que no es embrionado, luego este 2, que es el huevo que está entrando en fase de embrionado, más o menos a las 4 horas a 6 horas, y este es el huevo ya larvado, que es el medio de infección de este parásito. Aquí tenemos los dos gusanos y lo característico, las aletas que presenta en la parte de la cabeza, morfológicamente tiene estas aletas este gusano. Lo vamos a ir viendo luego. Ahí vamos viendo el tamaño, la forma, el extremo puntiagudo, el extremo anterior que tiene estas aletas justamente y tiene un bulbo allá en la parte central, este es el esófago. En el extremo posterior tiene la zona caudal en la cual se observa a partir de esto toda la cantidad de huevos que tiene en su estructura la hembra. Ahí está el macho, que es un tamaño menor, la mitad generalmente de la hembra. Aquí vamos viendo en la forma en la cual yo vería macroscópicamente si hago el método de Graham, que lo van a estudiar, y puedo verlo al microscopio, voy a ver de este modo a las larvas y de esa coloración. En muchos de los casos, la muestra se la toma a través de un hisopado a una en la cual tiene la solución fisiológica y yo la puedo observar macroscópicamente. ¿Ya? Entonces está la hembra o el macho en algún caso que muere y puede estar en la región perianal. Aquí vamos viendo, perdón, la formita del gusano. Aquí está el bulbo, aquí las aletas y la cola. Luego el gusano, como se lo puede ver de manera, esta es la hembra y este es el macho. Aquí vamos viendo el esófago, el rabditoide de la larva. Aquí tiene las alas cefálicas. ¿Qué le permite estas alas cefálicas? Ojo que esta no se adhiere a nivel de la mucosa intestinal, sino está en continuo movimiento, ¿me entienden? Por eso tiene la cola, que es la que le va a permitir un poco fijarse para poner los huevos. Ahí está el cuerpo, el esófago y el bulbo esofágico, que son sus órganos más importantes junto al útero en la hembra. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión? ¿Cómo nos vamos a enfermar con este parásito? La contaminación de huevos puede estar en el medio ambiente. Podemos tener este fenómeno de inhalación o ingestión, que en ningún otro parásito se da inhalación, chicos, ojo, ¿no es cierto? En este sí. Puede estar en el ambiente porque es tan liviano el huevo, puede estar, permanecer en cierto momento en el aire y nosotros que estamos cerca de la persona contaminada, inhalar. O bien, como está en el ambiente, yo deposito ahí mi vaso, pues se queda en el vaso, ingiero el agua que tengo y estoy ingiriendo también estos huevos. O están en las mesas, por eso dice por contaminación de aire o fómite. El fómite es el objeto que es carente de vida. En este caso, la ropa, los muebles, los utensilios de uso personal, puede estar contaminado por este fenómeno que está en el aire. Bien, puede haber una autoinfección, que es ciclo ano-mano-boca,
Y la retroinfección, que sería la eclosión de la larva en márgenes perianales y migración de la larva hacia el colon, lo que les decía, puede entrar nuevamente la larva, la hembra, y volver a tener la cópula y volver a generar huevos. Y esto es una retroinfección. Ojo que no está entrando a través de este a otros órganos, no, simplemente ingresa nuevamente por la región perianal hacia el colon. Puede haber por una contaminación por transmisión sexual y generalmente se da por la cercanía que está en la vagina y en el caso del varón, pues la contaminación al momento del acto sexual con la región perianal. ¿Entienden? Podría haber, y esto es una infección de tipo secundaria, porque puede producir estas migraciones erráticas de la larva, una vaginitis, una uretritis a nivel de la uretra, una salpingitis, todo esto estoy hablando en la mujer, vaginitis y salpingitis es una inflamación de las trompas, bueno, uretritis puede haber tanto en el varón como en la mujer, o provocar una enfermedad de tipo pélvica inflamatoria, una peritonitis, que es la peritonitis, una inflamación de todo el peritoneo, o un absceso mesentérico, ¿no? O sea, provocar una infección donde se va además a presentar otro tipo de fenómeno que es una bacteria que pueda provocar además un absceso mesentérico. O sea, si ustedes analizan este parásito que aparentemente es tan simple y es más propio de los niños, cuando llega a infectar al ser humano y adulto, pues trae estos otros de problemas que podrían ser un poco más graves que la misma parasitosis que se tiene con el Enterobius vermicular. Aquí tenemos la autoinfección por ano, mano, boca y la retroinfección y de manera indirecta la ingesta de alimento contaminado con polvo doméstico que contenga los huevos o la inhalación. Cuando hay la inhalación, quiero decirles que a veces, porque tiene ciertas sustancias, este huevo puede provocar una irritación a nivel de la nariz, provocando un proceso alérgico, ¿ya? Ojo que no es un medio en el cual la larva va a eclosionar, a no ser que inhalando pueda pasar por las vías respiratorias, llegue al estómago y se libere la larva, ¿entiende? Entonces, no se transmite por fecalismo. Cuando yo digo ano, mano, boca, es contaminación directa porque el niño ha tocado la región anal y ha llevado los parásitos a su boca a través de alimentos o simplemente porque el niño acostumbra a meter la mano a la boca. Por eso es anón, pero no es fecalismo a diferencia de los otros nematodos. ¿Qué quiere decir? Que no hay deposición que tenga huevos que pueda contaminar las aguas o pueda contaminar la mano de alguien que haya tocado la materia fecal de manera involuntaria, ¿entiende? En este caso no, es por contacto directo o porque estos se encuentran en el ambiente, muy diferente. ¿Cuál es la patología en realidad? ¿Qué enfermedad va a provocar y cuál es la patogenia en realidad que produce en su interior? No se fija en el colon ni penetra en la mucosa, o sea, no hay una lesión clara. No, por eso dice que no existen lesiones anatomopatológicas de tipo característico, o sea, no voy a encontrar una úlcera, no voy a encontrar un eritema por penetración, no. Entonces, ¿qué va a provocar? La migración del parásito a través de la piel puede desencadenar una reacción inflamatoria local, que significa que va a producir escozor, y al producir escozor, la persona rasca la zona y lesiona la zona, provocando un proceso de tipo inflamatorio local. Luego, esta reacción de rascado agrava porque esto además produce una infección secundaria, ¿no es cierto? Va a provocar un tema bacteriano por el excesivo rascado, lesiones que va a provocarse, pero por el rascado no es por el parásito. Si ustedes ven aquí, tenemos dos brazos en la cual se observa esta eritema, en realidad porque en el ambiente habían los huevos y como están ahí en la región de la piel, pues provocan una reacción de tipo alérgica, que la persona empieza a rascarse y lesiona la piel. Y a veces no sabemos ni la razón por la cual está teniendo este tipo de aparente alergia o algún otro tipo de dermatitis, ¿no es cierto? Y en realidad es por este parásito. Entonces hay que investigar las razones, de repente hacer un raspado,
Ahora, si la persona se rasca, pues en las uñas traslada el huevo y también se estaría infectando con enterovirus vermicularis. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta enterobiasis o oxiuriasis? Son leves generalmente y se presentan en niños. Por eso es que a veces no le damos la importancia, pero cuando llega la importancia es cuando a ciertas mujeres pues no tienen la posibilidad de tener hijos y no saben las razones. Y a veces es un fenómeno provocado por este tipo de parásito donde va a producir una inflamación o obstrucción de las trompas y no va a haber la fertilización, en este caso no va a haber embarazo, ¿no? Lo que tiene el paciente es una sensación de cuerpo extraño en la región anal. O sea, cuerpo extraño significa que algo le molesta. Alguna vez nosotros hemos tenido la sensación de un pelito, puede ser en la espalda, en algún lugar donde nos provoca escozor porque ni lo vemos, pero nos está provocando algo. Es esa misma sensación en la región perianal. Parece que tuviera algo, no sé qué es, empieza a rascar y traslada nuevamente y provoca la retroinfección. Los síntomas se dividen en diferentes grupos por acción mecánica, que sería en caso de que la región puntiaguda del enterobius está a ese nivel de la región perianal y obviamente descarga de más sustancias químicas que provocan esa inflamación. Eso sería una por acción mecánica. Por invasión genital, hemos hablado, el problema que puede provocar a nivel de la uretra, especialmente en el varoncito es en la uretra, pero en la mujer vemos la vagina y las trompas. O sea, un tema bastante grave, digamos. Alteraciones en el comportamiento. ¿Por qué decimos que hay alteración en el comportamiento? Cuando nosotros nos pica algo, obviamente estamos irritados, nos molesta, a ver, mírame qué tengo, no sé. Eso pasa con el niño, o sea, cambia su comportamiento, llora de todo, no se siente tranquilo, no duerme en la noche. Hay niños y hay personas, y es un signo que también debemos tomar en cuenta, es que durante la noche rechina los dientes, es decir, hace sonar sus dientes. Y eso es porque se está alterando el sistema nervioso de esta persona por el escozor que tiene y como está en la fase de sueño, lo único que hace es rechinar los dientes. Y esa es una forma de darse cuenta si el niño tiene o no enterobius. Produce reacción alérgica, que es escozor, obviamente, y si yo le hago un estudio de laboratorio, voy a encontrar un elemento que me dice hay un proceso alérgico que ya les he ido hablando todo el tiempo, que son los eosinófilos. Y luego las infecciones secundarias por el rascado. Entonces, esas son las manifestaciones clínicas que debemos estudiar. Además, las localizaciones, obviamente, ectópicas, decimos cuando no están solo en la región perianal, sino en los otros órganos genitales que ya les había mencionado. Bien, ahí está cómo los huevos podríamos nosotros observar en ciertos, en este caso tejido, o si hacemos la toma de una muestra uretral o la toma de una muestra de vagina y hacer un extendido y observaríamos, estos son los huevos que no cambian la forma, tienen la forma de D, fíjense, y nos daría un resultado, esto es una tinción con azul de metileno, y podríamos ver de repente a estos huevos que serían los causantes de esta localización ectópica. Ahí tenemos otra figura donde estamos viendo adherida la larva a través de la cola al nivel de la mucosa, ¿cierto? ¿Cómo son los síntomas? Usualmente algunos son asintomáticos o bien pueden ser sintomáticos. Cuando son sintomáticos, pues hay el prurito es escozor, por si acaso, anal o nasal. Hay gente que tiene escozor, se le enrojece la nariz, no sabe ni por qué, habría que analizar la razón. Irritabilidad e insomnio, no puede dormir. Ahí estamos viendo cómo están estos enterobios a nivel de la región perianal. Perdón. Y si yo abro los glúteos y miro en la región del ano, pues voy a observar esto cuando ustedes estén haciendo ya como colegas, viendo este tipo de pacientitos que les va a llegar, pues lo que tienen que hacer es justamente abrir la región perianal y verificar si no tiene estas larvas de manera visible, ¿ya? Bien, ahí el niño anda rascando la colita. Complicaciones, excitación perianal y vaginal, vulvovaginitis, salpingitis,
granuloma en el útero, es decir, que se va a formar una especie de capa alrededor del huevo, lleno de nuestra respuesta inmunológica, que en este caso son los eosinófilos, y va a provocar lo que es la infertilidad. Ahí vemos un granuloma, lo que les decía es el huevo, y alrededor, como el organismo tiene una reacción inmunitaria, pues va a rodearlo con la finalidad de destruirlo de estos macrófagos y eosinófilos que forman este granuloma, que puede ser visto a través de una toma de muestra o una biopsia. Bien, aquí les voy a mostrar, espérenme, ay caramba, perdón, quiero salir de esto. Ya, les voy a mostrar cómo la larva, esta es una endoscopía en la cual vamos viendo en la región del ano o en la región perianal cómo se encuentran en movimiento. Si vemos más adentro no vamos a ver mucho, pero sí en la mucosa a nivel de la región perianal. Ahorita van a ver en movimiento, ahí está, cómo se va moviendo a nivel de la mucosa esta larva y es lo que va a provocar el escozor, el malestar, el cambio de carácter. Y si hay muchas de estas, imagínense cómo debe ser esa sensación. Ahora vamos viendo un poquito aquí qué La pasa. infestación por el parásito helminto Enterobius vermicularis, llamado popularmente oxiuro o lombriz intestinal, se produce por transferencia de los huevos de este pequeño nemátodo, desde el área perineal, prendas de vestir, muebles, relaciones sexuales anales, flujos vaginales, heces, huevos que llegan hasta la cavidad oral del paciente. En la parte inferior del tubo digestivo se desarrolla la lombriz entre las 2 a 6 semanas de la ingestión de los huevos. Las hembras migran hacia el exterior del ano, depositando allí sus huevos y provocando prurito o rasquiña anal y excoriaciones alrededor del ano que pueden complicar con infecciones en la piel por efecto de rascarse. Menos frecuente es el ascenso de las lombrices por el tracto genital femenino, produciendo vaginitis. En raros casos pueden obstruir el apéndice fecal, causando apendicitis aguda. La lombriz hembra mide de 8 a 13 milímetros y el macho es más pequeño, de 2 a 5 milímetros. Los huevos característicamente son ovalados, de cubierta delgada y con una larva enrollada en su interior. La prevalencia de oxiuros es elevada, pero no es frecuente observar su presencia alrededor del ano como en esta paciente proveniente del Amazonas. La reinfestación es habitual, especialmente si se mantiene la ingesta de agua no potable o malos hábitos higiénicos. También porque pueden continuarse excretando los huevos infectantes en las siguientes 2 semanas de tratamiento, por lo que los medicamentos usados como el Pirantel, albendazol, mebendazol, nitazoxanida deben ser repetidos a las 2 semanas de la primera dosis. El manejo local del prurito anal puede realizarse con vaselina o algún otro tipo de crema antipruriginosa. Evitar la propagación del oxiuro incluye el lavado frecuente de manos luego de ir al baño, lavado de ropa interior, duchas anales que eliminen los huevos adheridos a la piel y evitar el contacto oral anal durante el sexo. Cuida tu salud digestiva, mantén tus hábitos de limpieza e higiene. Bien, ahí más o menos resume todo lo que hemos hablado, chicos, para que les quede más grabado. Ahora el diagnóstico, que es lo que nos interesa en la práctica, ¿recuerdan? Se basa en la recuperación e identificación de los parásitos, ya sea adultos o los huevos, ¿no es cierto? El hallazgo accidental de los parásitos en pliegues perianales o en interna de los muslos es reportado ya sea por el padre, perdón, o la madre. ¿Quiénes son los que están en contacto con el niño? Y generalmente las mamás revisamos todo. Entonces son ellos los que reportan, aparentemente tiene algo, tiene como unos blanquecinos ahí en la región. Entonces eso le orienta al médico, ¿no es cierto? Para lograr el objetivo se debe aplicar este método de Graham, que consiste primero en un raspado perianal, que podemos hacerlo ya sea con la cinta adhesiva, que les voy a explicar en la clase práctica. Vamos a hacer el método, hay también un video de esto,
se debe tomar la muestra por la mañana sin previo aseo del niño o del adulto. Las muestras deben ser observadas directamente al microscopio una vez que nosotros hemos hecho la toma. Si es un adulto, que es más incómodo hacer la toma de muestra, pero que sí nos da, hay la posibilidad, entonces ustedes tienen que hacer un hisopado. Hisopado significa, ustedes tienen normalmente un cotonete, ¿no es cierto? Que es el hisopo, un palito con el algodón en la parte superior. Mojamos en la solución fisiológica de un tubo, hacemos la limpieza de la región perianal y deposito mi cotonete o mi torunda, en este caso el hisopo, en el interior de mi tubo que tiene solución fisiológica, que es la muestra que yo tengo para que ustedes la puedan ver. Entonces, este hisopado hace que yo pueda observar bien si hay larvas o hay huevos, ¿ya? La técnica de Graham se utiliza para conocer justamente la existencia de estos huevecillos de enterobios, ¿no es cierto? También denominado oxiurus, en el cuerpo de una persona que está con estos síntomas o signos clínicos. ¿Qué material necesitamos? Un portaobjeto, la cinta adhesiva, las tijeras, guantes y cubrebocas. Chicos, aquí el cubrebocas es elemental. O sea, siempre que ustedes estén en el laboratorio tienen que usar el barbijo porque hay esto, ¿no? Que toca tomar este tipo de muestras. Y si ustedes saben que esto puede estar en el ambiente, pues podrían inhalarlo o directamente ingerir sin querer estos huevos. ¿Qué le debo indicar a mi paciente? No requiere ayuno, es recomendable que el paciente se presente al laboratorio por la mañana sin bañarse, sin haber defecado y sin cambio de ropa interior. Medio asqueroso, pero así es. Ahora, procedimiento, ¿qué hacemos? Esto es lo que les voy a explicar en la práctica. Primero, pegar un fragmento de cinta adhesiva transparente en el extremo de un portaobjeto limpio, doblarla hacia el mismo de la forma que la parte adhesiva quede orientada hacia el exterior, o sea, la que va a adherirse, ¿no es cierto? Entonces, para tomar la muestra, separar los glúteos para poder visualizar, apretar la cinta adhesiva sobre los márgenes del ano. ¿Qué hacemos luego? Pegamos la cinta adhesiva que ya hemos tomado la muestra a lo largo de nuestro portaobjetos y llevamos directamente sin poner ni solución fisiológica ni lubol, solamente mirar al microscopio e inclusive no se necesita un cubreobjetos. Vemos directamente la placa en la cual está adherida la cinta. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esta muestra, esta toma? El aplicar la cinta adhesiva sobre la región perianal puede ser determinante para un buen diagnóstico, o sea, esa es una ventaja, ¿no es cierto? Pero si el paciente se ha sometido a un estudio con bario, ha tomado regularmente antiácidos o ha tenido el uso de laxantes, pues la toma ya no va a ser la mejor porque la persona al tener este tipo de tratamientos ha tenido que tener deposiciones, inclusive de tipo líquidas. Y al momento de hacer la limpieza de la región perianal después de la deposición, queda libre de estos parásitos. Entonces sería una desventaja hacer esa toma cuando el paciente está con ese tratamiento. Como es un método de observación con microscopio, la precisión y reproducibilidad de esta prueba depende casi enteramente de la experiencia de quien lo ve. Entonces es muy importante la práctica para que yo pueda determinar si este es un parásito o estoy viendo solo una célula o cualquier otra cosa y estoy diagnosticando de manera equivocada. ¿Es una técnica reconocida? Sí, es una técnica muy conocida, es económica, no requiere nada y es un procedimiento rápido. ¿Cómo interpreto los resultados? Ahí llevo a mi primer campo y empiezo a ver la cantidad de huevos y lo que voy a poner es primero observar con un objetivo de 10 siempre para ubicar y luego con el de 40 y luego reportamos si se observan huevecillos de enterobius vermiculares o en algún caso he visto larvas, ¿ya? Aquí tienen más o menos para que se orienten cómo es el huevo, ya es un huevo larvado, chicos. Fíjense, este es un huevito y aquí estamos viendo la larva.
En la práctica hemos logrado ver este huevo larvado, obviamente no en movimiento porque ya se formó. Bien. Bien, vamos terminando esto que es Enterobius vermicularis. Tenemos aquí los huevos inmaduros, no infectantes, y los huevos maduros infectantes. La técnica de Graham que me permite ver o el hisopado anal, ya sea las larvas o los huevos. Y esta es la técnica que las voy a poner ahorita para que la puedan ver. El método de Graham es el método de diagnóstico especial para enterobius vermicularis. Las indicaciones de este método deben darse al padre o representante del infante al que se le va a tomar la muestra. Los materiales necesarios para realizar este método son lámina portaobjetos, cinta adhesiva transparente y extremos de papel bond, los cuales son utilizados para la identificación y manipulación de la muestra. En cuanto a las indicaciones, se debe retirar la cinta adhesiva de la lámina portaobjetos y ayudados de una paleta baja lenguas, se coloca, como se puede observar, y se hacen toques con la lámina sobre los pliegues anales. Simulando que la mano fueran los márgenes anales, se debe tocar el área con ambas caras de la cinta, para que queden adheridos los huevos de enterobius vermiculares en caso de estar presentes. Posteriormente, con la ayuda de los extremos de papel, se colocan nuevamente en la lámina portaobjetos y ayudados del bajalenguas se adhiere. Se debe indicar al familiar que este material debe envolverse en papel higiénico o papel absorbente para ser trasladado al laboratorio. Bien, ¿por qué dice eso? Porque a veces se hace que la persona o el papá o la mamá tome la muestra y nos facilite, porque a veces no, el niño no espera para hacer, por ejemplo, pis o tener su deposición y es muy difícil tomar esa muestra en caso de un niño. Entonces se le enseña al papá o a la mamá para que ellos tomen la muestra. Bien, ya les voy a explicar en la práctica, van a ver cómo se hace. Vamos viendo aquí un caso clínico para terminar esta clase de enterobius y dice que hay una mujer de 39 años con grado de infertilidad, consulta por control, la exploración es normal, que es lo que a veces ocurre, como así también la ecografía vaginal no muestra ninguna alteración, se toma una muestra para citología cérvico-vaginal y es informada como un resultado compatible con la edad, o sea, en las células normales, e historia inflamatoria y con existencia de parásitos como ser huevos de Enterobius vermicularis. Entonces, para que se den cuenta que en muchos casos se da que estos parásitos puedan provocar otras enfermedades y aquí un Papa Nicolau está mostrando todo normal, estrógenos y demás, células normales, pero la presencia de este Enterobius que es el origen de su problema de infertilidad. O sea, eso he querido mostrarles para que ustedes entiendan la importancia de un buen diagnóstico. Bien, ¿hay dudas en esta, chicos? ¿Hay dudas sobre Enterobius vermicularis? Estoy hablando a todos, de repente incluso a los chicos que son del otro grupo. Hablen, por favor, por eso me gusta el virtual. Todo claro, doctora. Todo bien. Todo claro y después nos aplazamos. Tenía que mostrarles las notas a ustedes, chicos, de sus exámenes, pero bueno, lo haremos la próxima clase. A su vez, les voy a dar, obviamente, las fichas para que vayan continuando lo que corresponde de estas prácticas y me van pasando para el segundo parcial junto a sus fichas, que es un tema que vamos a tocar al final de esta otra clase, que es la toxocariasis, o si quieren darse un espacio de 5 minutos, podemos hacerlo hablando de este tema. No sé si Claudia está también Marioli para hablar del tema. Sí, doctorita, Sí, nos doctora, encontramos. Hola. Podemos hablar un poco, yo les pasé a las dos, tanto a Claudia como a Marioli, los temas que son de filaria. Esos temas he definido qué grupos, porque si nos ponemos a hacer más, quién puede, quién no, no hay tiempo, entonces he dado yo los grupos y les he dado el material ya listo para que ustedes puedan hacer sus diapos y hagan la presentación, las del grupo lunes, el lunes.
Y sobre esto yo voy a hablar también sobre filarias. Me interesa porque ustedes tienen ya la fasciola estudiada porque lo han hecho conmigo y vamos a entrar a lo que es filaria. He revisado sus diapositivas de la doctora y bueno, vamos a aclarar esas diapositivas con la clase que vamos a tener el lunes sobre filaria. Entonces, lo mismo va a ocurrir el grupo jueves. Ojo que el examen de ustedes es el 24, ¿verdad? ¿El jueves o el viernes? No recuerdo. Viernes, creo. Viernes. Ya, viernes sería el examen teórico, ¿verdad? Y lo que me pasó Marioli, porque ella busca que ustedes puedan tener una orientación de mi parte, pero obviamente es gran cantidad y yo estoy retrasada también con ustedes para dedicar solamente a los temas teóricos. Entonces tenemos que apuntar a avanzar lo que ustedes tienen, la mayoría si se puede el caso, pero no en la totalidad porque no me va a ser posible, es mucha materia, ¿ya? Entonces vamos a tocar filarias en ambos grupos y las exposiciones en ambos grupos. Nos tocaría avanzar coccidios, pero estos coccidios lo vamos a dejar un poco de lado y es ahí donde ustedes de esta clase a la próxima van a exponer los otros grupos sobre coccidios, ¿entienden? Por eso solo unos grupos exponen ahora. A la próxima no expone estos grupos y expone coccidios. De esa forma dejo que ambos grupos, o sea, que todos hagan exposición y tengan su nota, ¿ya? A estas exposiciones van las diapos y también un pequeño resumen para que yo tenga cómo calificar. Y eso me lo tienen que presentar el día de la exposición los grupos que hacen la exposición. Hemos quedado de ese modo y hemos visto probable, y eso también consulto a la clase, que podemos hacer chagas, que son hemoparásitos, chagas, y hacer, ¿qué es? ¿Qué es el otro? Chicas, háganme recuerdo. Leishmania. Ni se acuerdan lo que van a dar examen. Leishmania. Dime, Clau. Doctorita, según la clase de la doctora de teoría esta mañana, va a ser desde artrópodos, también hongos y plasmodios. Eso se supone que es el temario. Ya no tendría que ser Chagas ni fasciola, porque según la doctora ya dimos en el anterior examen. Según la doctora de teoría, la verdad, ni la entendemos muy bien. Pero entra filaria. Sí, doctorita. Filaria yo creo que sí va a entrar. Doctorita, queríamos también comentarle una situación con Marioli sobre el examen de práctica. Queríamos que sea el 25, ¿Ya? Lo hacemos porque el 25. aprovechando parásito vamos a dar el 24 y nuestro examen práctico sería el 25. Más adelante vamos a estar con muchos más parciales, todavía no hemos dado química. em, Química funcional, tiene que fijar una fecha y farmacognosia igual. Y la siguiente semana hay otros que también tienen el práctico de operaciones porque no ha terminado hasta ahorita. No se ha terminado del todo. Bueno, yo no Ahora, tengo problema de tomarles el 25. Para mí mucho mejor. doctorita, ¿será que nos puede dar tiempo de presentar las fichas? O sea, puede ser el examen el 25, pero ¿será que nos puede dar tiempo, no sé, hasta el siguiente jueves, presentar las fichas con calma? Porque creo ¿Ya? que eso afectó mucho a las otras personas, a nuestros compañeros, porque no pudimos estudiar muy bien por hacer las fichas, justamente. No sé si se puede, doctorita. Sí se puede, pero les recuerdo que después de cada clase deberían haber hecho sus fichas. Pero bueno, de todos modos les voy a dar esa tolerancia de no dar el día del examen sus fichas y lo dan la próxima clase. No hay problema. Entonces estamos quedando y todos están de acuerdo con que el examen sea el 25. Sí, Chicos, doctora. ya, bien. Me van a estudiar porque lo que van a dar en la teoría nada tiene que ver con nuestra práctica. Dígame, Clau. No, doctorita, nada. Nada, Yo bueno, está nada, aquí solo con mano levantada. Ya, perdón. entonces estamos quedando, yo lo preparo el examen para el día 25, sábado. Dígame el horario, ¿sí? ¿Qué horario? ¿Está bien que sea a las 8, no sé si 8:30 de la mañana?
¿A partir de qué hora puede usted, doctora? Ya, tú me dices sábado, yo duermo hasta las 9. Pero a ver, podríamos hacerlo temprano, si es mejor, así todo el mundo se queda libre más temprano. ¿Están de acuerdo que sea a las 8:30? Y más tarde, doctora, tal vez. Más tarde para mí es más complicado. ¿Para qué hora quisieran? ¿Para qué hora, chicos? Hablemos rápido. 9 puede Está ser, bien, doctorita. para A las las 9, 9, doctora, doctora. por favor. 9. Ya, a las 9 de la mañana, media hora. Qué chicos, bro. Doctora, una consulta. No sé si podría ser en la tarde para daros más tiempo para estudiar, porfa. No, en la tarde para mí es complicado, chicos, en la tarde. Recuerden que también tengo casa. Así que para mí en la tarde, no es posible, chicos, en la tarde. Además, no sé si nos van a abrir en la tarde las aulas. ¿Dónde van a Y abrir? a las 12, doctora, no banca, no funca. No da, pues, chicos. A ver. En la mañana sería bueno, doctorita. En la mañana. Hasta las 10 podríamos tomar el examen. ¿Qué les parece? Sí, doctorita. Sí, doctora, a las 10. Ya, entonces 10 de la mañana estaríamos dando el examen. ¿Están de acuerdo todos, no? Fernando, ¿dónde está? David, ¿dónde está? Cuidado que me estén faltando. Sí, doctorita, a las 10 está bien. Sí, a las 10.